Vamos a necesitar el doble tempo. Sierra, sendero, golf, pedalear, terapia de lujo o agua con sal. Noches de estrellas, vivencia ancestral. Vino, viñedo, estancias, bodegas. Cultura jesuita, argentina, europea. Vientito serrano que te renueva. Cabrito, gourmet, salame regional. Cocina medicinal o tradicional. Noche, museo, risas, festival. Bon de avión, auto, fácil de llegar. Sumale Córdoba a tu invierno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de Limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 Muy buenas noches a todos vosotros. Vosotres. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasa el fin de semana? Parece que hubiesen pasado 35 días, no 3, ¿no es cierto? Es un problema para nosotros, porque los lunes no sabemos por dónde agarrar ¿Dónde están las astas del toro? Nos preguntamos, ¿no? Todos los días querríamos saber cuáles son las astas del toro, porque todo el tiempo tenemos la sensación de que lo estamos agarrando por la cola, no por las astas. Bueno, un poco del quilombo de la visita a los represores, un poco de lo de Misiones, un poco de una publicidad, quiero hablarles de una publicidad que vi en la televisión y me hizo pensar en un cambio de época y en los que parece que no muchos se dan cuenta. Bueno, si quieren dejarnos alguna consideración sobre las 800.900 cosas que pasaron en el fin de semana, nos pueden llamar al 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, tragué mi mate. Bueno, es inevitable, ¿no? Pero vamos a pasar rápido por el tema de la visita a los genocidas, porque después tenemos una nota en la que vamos a tener más detalles sobre los chats que entregó Arrieta, que resultó ser la más interesante de todos los libertarios del mundo mundial, la verdad. Porque se siente ofendida en su fe evangélica, por los motivos que fuere. Pero el tema es que, bueno, hoy supimos un montón de cosas gracias a los chats de Arrieta, que los publicó como un gesto desesperado antes de que la expulsen, y la van a expulsar. Seguramente la van a expulsar porque obviamente expulsan al que dice la verdad, no al que miente. Lourdes Arrieta parece que no aprendió cómo era el mecanismo. Hay que adaptarse a esa gente. De todas maneras fue muy curioso escuchar a Lilia Lemoine hablar de alguien que está mentalmente desequilibrado. O sea, ya estamos para todo, ¿no? Si Lilia Lemoine es la que dice que hay otra que está desequilibrada, pero la piba tenía un ataque de nervios, no está nada desequilibrada. Igual con esta gente uno no puede creer en nada, ¿no? Les estaba hablando de una publicidad. Voy a ir a la publicidad, después vamos a enganchar con otra cosa. Pero yo hoy estaba viendo un rato la tele y en la propaganda, en la tanda, como se dice ahora,
en la tanda vi una propaganda, como se le decía antes, ahora no sé cómo se le dice, spot o no sé qué. Bueno, de un pan rallado, que es una que ustedes seguramente la van a identificar porque tiene una canción, un jingle italiano, Felicita, tararara, Felicita. Bueno, por ahí la vieron, es la única publicidad de pan rallado que está en este momento en el aire. En sí mismo el mensaje de que la felicidad es una milanesa y mientras dura la publicidad, uno está mirando la milanesa crujiente, el jingle te dice que la podés comer sola, la podés comer con papas, la podés comer con fritas, la podés comer como quieras. Se ve una familia, se ven los chicos sentados a la mesa, se ve la cena familiar, que están todos muy contentos comiendo sus milanesas crujientes con el pan rallado cuya marca no voy a decir, pero no hay nada malo en la publicidad. El pan rallado no hizo nada mal. El pan rallado no tiene la culpa, la milanesa tampoco tiene la culpa. El tema, a mí me impresionó mucho darme cuenta de que ese texto que es esa publicidad, porque lo audiovisual también es un texto que uno decodifica, que tiene contenido, que tiene sentido, que transmite un mensaje. No hace falta que a uno le baje en línea, eso lo sabemos de hace mucho tiempo, pero bueno, lo digo porque por ahí uno está muy familiarizado con este tipo de lenguajes y hay gente que no tiene trato con esta manera de analizar los símbolos de la cultura de masas, ¿no? En sí mismo el mensaje de la publicidad no tiene nada de perturbador, como si tuvieron en algún momento otras publicidades. Recuerdo una en los 90, miren ustedes, y me acuerdo porque la levantaron era de Bayer, y la levantaron a raíz de una nota que sacamos en Página 12 en aquel momento, cuando yo editaba Información General, y que decía, hablaba eran de aspirinetas y hablaba de los niños, ¿no? Y entonces decía, ¿se le murió la tortuga? Dale una aspirineta. ¿Se peleó con el mejor amiguito? Dale una aspirineta. Es decir, le daban a las aspirinetas el mismo uso que los adultos, muchos adultos le dan al clonazepam. Era una instigación a la ni siquiera es automedicación, a la medicación de los niños por los padres, sin previa consulta médica. Era un horror. La Sociedad de Pediatría leyó la nota, bueno, la dieron de baja. En este caso, el de la milanesa, por eso este editorial se llama La Verdad de la Milanesa, no hay nada que reprocharle al pan rallado preferido, esa es la marca de la publicidad. Lo que cambia es el contexto. Esta publicidad hace 5 años no hubiese tenido, insisto, no es objetable la publicidad. Lo que es objetable es la realidad argentina. Porque hoy me quedé pensando cuando la vi, ¿en cuántos ojos infantiles verán esa publicidad? Que no tienen ni techo, ni tienen padres que trabajen, ni tienen padres que vuelvan del trabajo, ni por supuesto que hace meses que no ven una milanesa, que no la pueden pedir ni para el Día del Niño, la milanesa, que encima ven una publicidad donde además de milanesas hay opciones, la podés comer sola, con papas fritas, ven la familia sentada a la mesa. En muchas casas no hay comida, pero queda el televisor. Eso ha pasado en todas las crisis. Y yo pensaba, ¿cómo se verá esa sencilla publicidad de pan rallado en los miles de hogares? Recordemos que estamos viviendo en un país donde 1,5 millones de pibes se van a la cama sin cenar. Y pensaba si en algunos de esos hogares, de ese 1,5 millones de hogares donde los pibes no comen, ¿qué sentirá? No el padre o la madre, ¿qué sentirá ese chico al que la felicidad realmente, porque esto se podría decir como una metáfora cualquiera, me como una milanesa con papa frita, qué felicidad, a todos nos gustan, y por el colesterol o por la edad o porque te cae mal el frito no lo podés comer o lo comes muy de vez en cuando, pero eso es otra problemática. Yo pienso en los pibes que se van a la cama con el estómago hueco. Y no solo con el estómago hueco, sino de haber tal vez pasado al mediodía por la experiencia de tener que ir a un comedor a arrimar un tupperware o una olla para ver si ligan
una porción de lo que sea, y lo que sea siempre es un guiso, nunca hay otra cosa. Necesariamente es un guiso hecho con lo que hay. Milanesas, olvídate. Efectivamente vivimos en un país en el que para las niñeces una milanesa es una utopía, lo cual nos indica que estamos viviendo en un país de mierda. Pero es el país de Milei, porque este ya no es nuestro país. Yo no reconozco en nada de lo que está pasando a mi país. Lo ocuparon, lo tomaron, están haciendo lo que se les canta el culo. Miren lo que pasó en Misiones con Germán Cisca, ¿no? Que es el diputado pedófilo, porque además algo está pasando. No fue casual que me fijara en esa publicidad de milanesas y no pensando en los padres, sino pensando en los niños, ¿no? ¡Qué crueldad! Digamos, ¿no? Y otra vez, desligo a la gente de la publicidad, que no sé si, bueno, la gente de la publicidad también tiene mucho morbo. Yo he hecho algunos trabajos y al público al que les destinan sus productos, mucha de la gente que trabaja en publicidad no lo respeta demasiado. Pero uno se queda pensando si en el aire de esa publicidad hay algo de esta época y desea que no lo haya, desea que una milanesa siga siendo una milanesa, es decir, algo rico, accesible. Fue eso, siempre, la milanesa en la Argentina. Y ahora se volvió una gema, se volvió algo increíble. Ayer estábamos hablando con una amiga y yo le decía, ahora cuando pienso en que no me puedo comprar zapatillas, no estoy pensando en las Nike, estoy pensando en la zapatilla de electricidad que me falta para completar no sé qué cosa del living. Esa zapatilla es la que se volvió inaccesible. Estamos viviendo una verdadera pesadilla, donde todo es inalcanzable y no dan señales de que haya un error. Al contrario, este estado de cosas es el que ellos produjeron a conciencia y no piensan parar con esto. Volviendo al tema de Misiones, al pedófilo, que no es solo pedófilo, es productor de videos, es distribuidor de videos de pedofilia y de zoofilia. Es la lacra más grande que puede existir sobre la tierra, es un delito particularmente asqueroso, particularmente perverso. Este tipo era, bueno, ahora lo desaforaron y por eso le dieron tiempo para escaparse. Otra vez, igual que en la Corrientes de León, otra vez que vemos que cuando hay poder, las fuerzas del Estado, porque este tipo le avisó, o alguien de la policía o alguien del juzgado, y fue bastante visible que le avisaron y que le dieron tiempo para escaparse. Ahora, uno piensa, si no es alguien que está metido en la red, en esta red de pedofilia, y acuérdense que, bueno, Misiones, Corrientes, el Chaco, en esa zona hay que ir a fondo con la pedofilia, porque no es de ahora que sabemos que hay muchos casos, porque está cerca la triple frontera y porque desgraciadamente también se volvió un rasgo casi cultural. A este tipo lo dejaron escaparse junto con el hermano, le dieron el suficiente tiempo, no lo vigilaron, dejaron que lo desaforaran sin controlar nada, el tipo se escapó. Me llamó mucho la atención, saben que este tipo, Cisca, del que Milei no se hace cargo, recién estaban comentando en la vuelta completa, la única reacción que pudo tener Milei frente a un diputado propio que es acusado de pedofilia ya es un horror, pero que encima se ha acusado de ser productor, menores de edad, y zoofilia, es lo más bajo de lo que se puede hablar de la condición humana, es de romper los tabúes más profundos. El que rompe ese tabú es capaz de romper cualquier otro. Hay tabúes que nos salvan. Hay mucho antisistema creyendo que hay que romper todos los tabúes. No, señor, no, señor, no, señor. Hay que ver qué pasa con un tabú, hay que ver qué reprime y si es necesario ese tabú para evitar cosas como esta. Cosas como el atropello atroz a las niñeces que hicieron estos tipos desde hace muchos años y no solo en Misiones, porque encontraron nodos en todo el país de pedofilia y de filmación de videos.
energúmeno del presidente lo único que se le ocurre hacer es un chiste. Un chiste. Es poner al pedófilo con tetás y decir, miren, ahí tiene un lindo pibito para comerse. O algo por el estilo, en ese estilo Milei, ¿no? Es una vergüenza que tengamos este tipo. La verdad, no respeta nada. Y algo, vuelvo a insistir, algo pasa con los niños y este gobierno libertario. Los libertarios tienen un problema con las niñeces, con las mujeres, con las niñeces. Con los jubilados no lo tengo demasiado detectado, yo creo que los quieren exprimir y quieren que se mueran cuanto antes, pero es evidente que con las mujeres y con los niños tienen problemas particulares, problemas que tienen que ver con sus historias personales, con sus propias psiquis. Yo creo que ni siquiera es ideológico, creo que se juntaron todos los que tienen algún trauma medio irreversible y se amucharon. Pero no hay niños, ninguno es padre. Tienen perros, tienen likes, tienen algoritmos. Pero no vimos un solo libertario, una sola libertaria, en alguna foto con un hijo o una hija que tengan. Algún problema tienen con esa parte de la vida. Que no casualmente, cuando uno es padre o cuando una es madre, por primera vez en la vida aprende que hay algo que vale más que la propia vida. Que es lo mismo que podríamos decir de la patria, si tenemos alguna perspectiva que no sea libertaria. Mucha gente dio la vida por esto que llamamos patria. Millones de personas dieron la vida por esto que Milei está destrozando y arrojando a un chiquero con la excusa de la libertad. Después, yo creo que no pueden vivir sin crueldad. No pueden de ninguna manera vivir sin crueldad. Porque otra vez los niños tienen 5.000 toneladas de alimentos y no quieren que coman. Se resiste Tobelo terminantemente a aliviar el padecimiento del hambre de millones de pibes. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esa idea de castigar a los padres en los hijos? Es una violencia vicaria, se llama así. Y lo están haciendo de un modo novedoso. Hasta ahora se le llamaba violencia vicaria a los tipos que matan a los hijos para vengarse de las mujeres. Es un tipo de femicidio indirecto. Bueno, ahora hay que buscarle nombre a este estilo político del que hacen gala los libertarios para castigar a un pueblo de manera vicaria, es decir, a través de sus hijos, a través de sus padres. Estamos siendo sometidos a una presión psíquica infernal. Y cierro el editorial con el tuit de Cristina, que a mí, no sé ustedes, a mí me tranquilizó, porque como estamos en un pandemonium donde todo el mundo parece haberse vuelto un poco loco, y últimamente se estuvieron haciendo asociaciones espeluznantes en relación, porque acá Milei sigue teniendo un colchón, porque la oposición no muestra nada. La oposición, es decir, nosotros, seguimos mareados, seguimos sin definir, seguimos con la chiquita. Y bueno, creo que lo que tenemos por delante es muy arduo, que tenemos que ser muy maduros, nosotros, frente a esta banda de adolescentes perversos que ha copado la Casa Rosada. Ya venimos. YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Con la palabra relativo el tema, Jorge. Efectivamente. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo dice que le va Sandra Russo? Y usted me ve espléndida. No, siempre le digo, incluso en el corte, en referencia a la editorial, los aportes que a mí me hace, incluso, porque tomo nota a veces, de algunos giros interesantísimos. Esto que dijo a lo último usted, estos adolescentes perversos, me hizo acordar a La Naranja Mecánica. A las semillas del mal. Claro. Tienen algo, es verdad. Hay una cosa de irresponsabilidad perversa. De venganza juvenil. Sí, pero así como esos tipos que salen a matar gente en Estados Unidos con fusiles, es una sensación muy parecida. Esos adolescentes resentidos, violentos, digamos, con cero empatía al ser humano. Y que trauma, es gente en trauma. Sí, y sin poder tienen las herramientas para poder resolver sus propios traumas personales. Sí, y en esa contradicción, antes de contarte qué estábamos escuchando y contarles a... Ay, sí, cómo nos distraemos, tenés que decir que estábamos escuchando. Pero déjame que te diga esto. A mí siempre me llamó la atención, digamos, el vínculo sobregirado, en el caso específico de Alberto Fernández y de Milei, alguno que me disculpe por la asociación, en referencia a sus vínculos con los perros, ¿no? Como una manera de mostrar una especie de empatía por la vida, que en el caso de Alberto Fernández tenía como contraparte la violencia de género, y en el caso de Milei una violencia generalizada. Ya no de género, sino generalizada, ¿no? Sí. Bueno, más allá de eso, te cuento que estábamos escuchando a Damián Salina interpretando Todo es relativo, de su disco Canciones Inexplicables del año 2016. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Muy bien. Bueno, Jorge, ¿cómo se llama tu columna? Y el deterioro del salario en la Argentina. Me interesa muchísimo. Bueno, recién charlábamos también, Sandra, creo que semanalmente estoy intentando hacer algo de pedagogía económica, ¿no? Explicando los datos en relación a las causas de esos datos, porque si no, el mito de la mano invisible
ha penetrado tanto en las conciencias de la gente. Estoy mal enfocado y siempre después me cagan Vos a tenés que estar en el medio, como yo, ¿ves? Ahí está, pero usted, claro. Muy bien, Jorge, muy bien. Muy bien. Solito él se puso en el medio. Muy bien, entonces, no, una especie, porque en realidad oscurecer es un mecanismo de dominación, ¿no? Si los trabajadores... Quiere decir complicar. Confundir, complejizar sin dar herramientas. Bueno, todos los números que dio Milei para explicar el veto a la movilidad jubilatoria eran todos mentira. Todo mentira. De hecho, el director del diario Perfil tituló una nota, ¿cómo es que se llama? Jorge Fontevecchia. Degenerado matemático, caracterizando de esa manera a Milei. Bueno, más allá de los números de Milei, vamos a los números de la realidad, ¿no? Y siempre cuando uno piensa en los números de la realidad, como hay debate sobre los números, hay que ver la fuente, ¿no? Es decir, dime la fuente y te diré más o menos la confiabilidad. Bueno, acá los muchachos de CAME en realidad piensan en sus corporaciones, es la mediana empresa, las cámaras de la mediana empresa, y obviamente lo que revistan en el marco de su encuesta que realizan trimestralmente, nos informan en estos últimos días, el viernes pasado, que el 30% de las empresas pertenecientes a ese mundo, que son una de las partes de las pymes, ¿no? Porque las pymes son pequeñas empresas. Está la ENARC, con la que hablamos siempre nosotros, hay varias, incluso hay una que tampoco es la CAME de pequeñas y medianas empresas que se armó en virtud de Milei, para decir de todo que sea Milei. Efectivamente, entonces hay un montón de cámaras, pero lo que tiene, digamos, esta encuesta es que le pregunta a sus socios, por ejemplo, si van a echar gente o no, ¿no? El 30% dice que va a despedir en los próximos meses porque no puede soportar, obviamente, en el marco de un número que es que la actividad, sobre todo las más importantes que tienen que ver no con el comercio, sino con la producción industrial. Porque, a ver, lo que se produce es lo que después se tiene que vender. Si el comerciante no le hace pedidos al productor, el productor sostiene las ventas con su stock, con lo que queda que fue acumulando. Cuando llega un momento que el tercer mes ya no le siguen pidiendo a esa misma cantidad, ya termina de estoquearse, digamos, ya no tiene más, pero decide no producir tanto como producía, porque no puede bancar a trabajadores que para producir cosas que no va a vender. No puede. Claro. Entonces lo que hace es empezar con lo que se llama la planificación de despidos. Bueno, las pymes industriales asociadas a CAME anuncian que el 18% han caído la actividad de manera muy profunda en el marco de su índice de producción industrial PYME, que es el IPIP, que el CAME divulga, insisto, trimestralmente. Casi el 40% de los entrevistados, además, anuncian problemas para pagar salarios. Eso incluye empezar a posponer, a pagar quincenalmente, a pagar con bonos que van a pagar más adelante, y a suspender y a otorgar. Lo que ya vimos en los 90, digamos, se repite el ciclo de los 90. Esto que me gustaría explicar, que son los retiros voluntarios. ¿Qué es un retiro voluntario? La gente dice, bueno, el retiro voluntario, el trabajador decide tomar una especie de indemnización y se va. Eso es falso. El retiro voluntario es una extorsión. A vos te dicen, mira, toma este retiro voluntario porque si no lo tomás en 3 meses te vamos a echar. Entonces es una falsedad eso de voluntario. Claro. Es un retiro involuntario. Es un retiro extorsivo. Retiro extorsivo. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Empiezan a suspender o echar a los que tienen que pagar menos indemnización, que son los más jóvenes, y como tienen a alguien que tiene muchos años, le ofrecen el retiro voluntario,
que es una manera de pagar menos indemnización de la que tendrían que pagar si van a juicio. ¿Por qué? Porque el retiro voluntario lo que hace, que yo llamo retiro involuntario en realidad, lo que hace es un acuerdo en base a una indemnización básica. No paga, si el tipo cobró en negro, y muchos tienen parte de su cobro empleados en negro, eso no entra en el marco de una indemnización alegada en términos jurídicos. Toda la parte que fue cobrada en negro se duplica en la indemnización y que implican además punitorios que tiene que pagar, y además tiene que pagar las cargas sociales sobre esa parte en negro de que el laburante no cobró. Es decir, el retiro involuntario es no solamente una extorsión, sino además un negocio para, en momentos de crisis, para ciertos empresarios que quieren sacarse de encima, sobre todo a aquellos que hipotéticamente podrían cobrar una indemnización más grande. Entonces, en un momento de recesión o de crisis, situaciones que cuando sube la derecha en Argentina son repetidos, lo que hacen muchos empresarios es aprovechar la volada para extorsionar a gran parte de su personal. Muy bien. Vamos a otros datos. Intento que los datos sean claros, ¿no? En julio, el 24.4% de las empresas reconoció que tuvo problemas específicos para pagar el pago de salarios. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque en el marco del análisis de esta crisis, que es una curva descendente indudable, tanto Milei como Clarín y La Nación dicen, de manera realmente patética, lo que va del diario textual de Clarín, los salarios le ganaron a la suba de los precios. Y otra vez con dólares. Claro. Dólares, sí, No. Es una. Yo no sé cómo les da la cara, ¿no? Sí. Aclarando que a mayo la inflación fue del 71 y los salarios crecieron 73. ¿Cuál es la trampa? Que perdimos el 40%. La trampa es que estos miserables, abyectos personajes contabilizan a partir del 1 de enero y dejan de lado la desregulación y el 120% de diciembre que generaron con la devaluación. Claro, ahí fue el empobrecimiento general. Inicio que viene arrastrando con una pérdida sistemática. Entonces, Milei y sus acólitos que buscan desesperadamente aferrarse a este proyecto de disciplinamiento a los trabajadores, encima le mienten, los destruyen. Pero como si uno no supiera si está mejor o peor, si lo sabe la panza. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Lo sabe la panza en aquellos que tienen poco eco mediático. Los que reproducen estas falsedades, estas casi provocaciones, diría yo, son los sectores medios, muchos de esos votantes del propio Milei, que dicen, bueno, vamos en buen camino, porque nuestros salarios le han ganado a la inflación. Y vamos a hacer la cuenta verdadera, ¿no? ¿Cuánto es desde el día que asumió Milei hasta hoy? ¿Cuánto subieron los precios? ¿No? En promedio, según el INDEC, ¿no? Según ellos mismos, digo, ¿no? 280%. ¿Cuánto subió el salario? El salario RIPTE se llama el salario promedio de los registrados, porque acá quedan 40% de los trabajadores, claro, que por supuesto siempre están por fuera y no llegan nunca, no solamente a contabilizar sus vínculos, sino que son los más precarios y que si trabajan en un comercio en negro, nunca le dan los aumentos correspondientes porque no están sindicalizados. Pero vamos a ver, los precios subieron el 280% y los salarios subieron el 210. ¿Esto qué significa? Que en términos reales, entre el 10 de diciembre y hoy, los salarios perdieron casi el 60% del poder adquisitivo. Claro. Yo quiero que tomemos noción de lo que significa esto. Esto significa que si vos ganabas 100 pesos en noviembre del año pasado, hoy ganás 40. Sí, lo tengo clarísimo yo. Claro, pero es muy importante que la gente entienda cómo lo están destrozando, incluso
incluso en el marco... Y al pedo, porque esto no sirve para nada. No, por supuesto que no sirve para nada. A ver, quiero ser justo con esto y voy a contradecirte, Sandra. Sirve para unos pocos. Bueno, porque si uno no analiza... Lo que sirve para unos pocos, yo nunca estoy pensando en lo que sirve para Claro, unos pocos. es que ese es el problema, me parece a mí, de que nosotros pensamos en el empobrecimiento que esto genera y terminamos hablando de los pobres y nunca terminamos hablando del 5% que se beneficia de esto y de la riqueza, que es lo que tenemos que hablar. Nosotros tenemos que hablar de aquellos que en el medio de esta crisis, y doy el ejemplo que ya di varias veces, y lo voy a repetir porque es muy claro, la Serenísima perdió casi el 40% de la venta de leche y muestra en los balances un 30% más de ganancia que el año pasado. ¿Qué pasa? ¿Son magos? No. En vez de vender leche, el gerente financiero hizo negocio con la bicicleta. Con la bicicleta tenían pesos, lo convirtieron a dólares, lo volvieron a cambiar a pesos, lo volvieron a cambiar a dólares, y en esa bicicleta mes a mes van ganando 3, 4% mensual. Imagínate que en 6 meses ya ganaron 25%. Claro, ya se dedican a otra cosa. 25% en dólares. 25% en dólares. En ningún lugar del mundo. Sin laburar, además, solamente cambiando papelitos. Cambiando papelitos. Muy bien. Caída de los salarios registrados, esto es un número que ya hay en términos de cantidad. Bueno, es alarmante cómo los mismos laburantes no tienen conciencia, muchas veces, algunos sí, otros no, por supuesto, de cómo los están destrozando. Bueno, si no tienen conciencia es por los dirigentes, viste también. Algunos, por supuesto, como Palazzo, como Manrique, como muchos otros, quiero ser justo también, están permanentemente dotando de conciencia a sus compañeros de trabajo a los cuales representan. Moyano también, por supuesto, y hay que decirlo, pero otros se hacen los otarios. Y muchos de esos otarios porque son socios. Y porque, fíjate vos, pienso en Cavalieri, por ejemplo, ¿no? También hacen negocios de este tipo, o sea, son... financieros. Claro, exactamente. Exactamente, y tienen empresas por su lado. Voy a lo último, creo que tengo unos minutitos más. Sí, tenés, tranquilo. Muy bien. Esta semana la CEPAL, el Consejo Económico para América Latina, que tiene sede en Chile, es uno de los, llamemos think tanks, dependientes de las Naciones Unidas, más serio y riguroso en el seguimiento de los números de toda la región. De la que era presidenta durante muchos años la actual canciller mexicana, Alicia Bárcenas. Efectivamente, hasta dentro de poquito, hasta octubre, que asume Claudia Sheinbaum, y que hoy tuvo una nota a pie de página, un enfrentamiento con el embajador de Estados Unidos en México, que empezó a cuestionar la reforma judicial mexicana. Columna mañana. Bueno, maravilloso, porque además lo que le contestó AMLO y lo que contestó Sheinbaum es glorioso. Voy a la caída de los salarios registrados, porque la CEPAL lo que hace es comparar los países de América Latina, ¿no? Entonces, el promedio en América Latina y el Caribe de poder adquisitivo de los salarios, que compara primer trimestre del 23 con primer trimestre del 24, dice que los salarios en América Latina crecieron el 4%. Toda América Latina y el Caribe crecieron 4%, ¿sí? O sea que nosotros estamos... ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Bueno, Jorge, hacelo más rápido, porque me pongo ansiosa. Quiero más, un poco de suspenso. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, hablando de México, creció el 15% el salario. No te puedo. Del año pasado acá. Qué genial. ¿Y cuánto decreció en Argentina? 32%. Argentina es el país que más perdió en términos de poder adquisitivo para los trabajadores. Hay solo 4 países en América Latina que perdieron, que son Argentina, Paraguay, Perú. No, 3. Argentina, Paraguay y Perú. Todo el resto
hasta Brasil ganó el 2.5. Además, los tres países con una política económica parecida. Efectivamente. Brasil ganó el 2.5, Bolivia ganó el 3.3, Colombia ganó el 3.9, Nicaragua el 4.4, México el 14.9, y el que más ganó, habría que entenderlo, no sé por qué, Jamaica. Algo habrá pasado ahí que intentaré averiguar. Más o menos lo contrario de la Argentina. Mientras Argentina cayó el 32, Jamaica subió el 35. 35. El promedio en América Latina, insisto, es de suba. Casi todos los países suben. El único que baja junto a Paraguay y Perú, ¿cuál es? Argentina. Efectivamente, gracias a las políticas nefastas de un personaje patético, abyecto, que se constituirá sin duda en la anomalía histórica de este país, que tarde o temprano, y seguramente más temprano que tarde, rechazaremos en las calles. Muy bien, gracias Jorge. Primera tanda de Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Eso la universidad. Nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Guaidó, no. Bueno, vamos a
presentar una nota que tiene que ver con algo que les comenté en el editorial. No podemos saltearnos este tema, es el tema que se está comentando en todo en todas partes, que son los chats de Arrieta. Bueno, ustedes saben, ¿no? Las primeras, bueno, no tienen por qué saberlo, se los cuento yo, pero las primeras noticias sobre, o las primeras, mejor dicho, copias de los chats de Arrieta aparecieron en el programa de Real. Esto, bueno, hay un sector del periodismo que se pelea mucho por la primicia. A mí las primicias nunca me interesaron, pero hay gente que le interesa mucho, así que lo dejamos constancia de eso, que empezó todo en el programa de Jorge Rial, donde trabaja Mauro Federico, con quien trabaja nuestra amiga Ibi Cángaro en esas investigaciones, que ya han dado muy buenos resultados en otras oportunidades, y esta vez tomaron el tema de los chats, que por lo que le escuché decir a Mauro, era muy difícil de saber qué dar a conocer y qué no. Había que entender cómo era la trama para decidir, como cuando uno hace un resumen de un texto, primero tiene que leer el texto completo para darse cuenta de qué es lo relevante, qué es lo no relevante, qué es relleno, cuál es el núcleo, etcétera. ¿Cómo estás, Ibi Cángaro? Hola, ¿qué tal? Qué lindo hablar de vuelta con vos. Sí, nos encanta cuando tenemos un tema para hablar con vos. Tuviste mucho trabajo, sí, ¿no? Con eso que dio a conocer Arrieta. Sí, la verdad ¿Era que mucho sí, material? Muchísimo. La realidad es que cuando supimos que había existido esa visita, que era casi como una crónica muy anunciada, porque bueno, yo ya te he contado a vos en este programa cómo le venía siguiendo los pasos desde hace muchos meses al cura Olivera Rabasi, del que nadie hablaba tampoco. Y todavía no aclaran, entonces, bueno, muy bien, quién es el contacto en la Libertad Avanza del cura este. ¿Viste? Hay como un celo y un cuidado de no... Manto de silencio de su procedencia. Exactamente, de no hablar demasiado del cura, y si se habla de él, se habla casi en términos personales. Y la realidad es que él representa a un sector que, si bien es bastante chico dentro de la Iglesia, representa a un sector con sus intereses, pero sobre todo a la pata política de ese sector, ¿no? Y que está muy imbricado con el empresariado. Bueno, este sacerdote, por ejemplo, es un tipo que está absolutamente protegido por Jorge O'Reilly, que es un gran empresario, el dueño de Irico, la gran empresa constructora que hace casi todos los countries de zona norte, y un tipo que además viene bregando desde hace casi, te diría, décadas, porque tiene la ambición de ser el embajador ante la Santa Sede. Viene haciendo lobby desde hace... Con este papa que es el embajador ante la Santa Sede. Viene haciendo lobby hace muchísimo tiempo, poniendo plata y demás por ese tema. Yo escribí mucho al respecto. De hecho, al cura medio como que lo descubro por O'Reilly, no por otra cuestión, hace meses. Bueno, y esto de los chats surge porque una vez que la política online, que es el primer medio que avisa o que cuenta la visita de los diputados a los genocidas, empezamos a tirar del hilito, Mauro tiene algunas fuentes y demás, y tuvimos acceso a los chats, que son muy profusos, y es muchísimo más que lo que se muestra, porque vos pensás nada más que fueron 3 grupos distintos, grupos de WhatsApp, donde intercambiaban en uno, por ejemplo, los diputados con algunos abogados e inclusive miembros del Poder Judicial, abogados de la calaña de Sanchén, por ejemplo, el hijo de Bérico Sanchén, todos abogados defensores de genocidas. El otro día le publicaron una nota de lectores en La Nación a Sanchén. Claro, por ejemplo. Sí, todos defensores de genocidas y personajes muy oscuros y demás. El sacerdote, que era el organizador de estos grupos, el generador y demás. Y hay 3 grupos de chats con distintas ideas. Uno que promueve, por ejemplo, como una suerte de espacio de estudio para ver, para armar un decreto, por ejemplo, que libere los genocidas. El otro era para organizar la visita a los diferentes penales. El otro era más social y tenía que ver con las juntadas y organizar la logística para generar todo eso.
Y eso venían haciéndolo desde febrero. Así que imagínate que leer todos los chats de 3 grupos, donde en cada uno había un promedio de 40 personas, desde febrero hasta julio, nos pasamos con Mauro noches de desvelo, ¿viste? Claro, y hay que tener presente que asumieron en diciembre, con lo cual desempacaron y se abocaron a ver cómo podían liberar a los genocidas. Mira, yo sinceramente creo que la cosa viene de antes, inclusive, ¿eh? Lo que pasa es que este es un mojón. Antes de ganar. Claro, lo que pasa es que esta fecha que ponemos de febrero, que es cuando el padre Rabasi, el cura Olivera Rabasi, que es hijo de un genocida también, arma estos grupos. Podemos poner ese mojón con una fecha precisa porque la podemos constatar, pero la realidad es que el plan de la suelta de genocidas viene desde la campaña, desde mucho antes de que ganaran. Queda bastante expuesto con el debate donde participa Villarruel. ¿Te acordás el debate con Rossi por la vicepresidencia? Sí. Donde ella habla de Amelong, por ejemplo. Y hubo reuniones previas. De hecho, hay un diputado por Mendoza que es compañero de Arrieta, que es el que ahora la va a reemplazar en la dirección de la Libertad. Sí. Claro, bueno, ese tipo, por ejemplo, Facundo Cuesta Llano, viene reuniéndose con Unión de Promociones, que es la agrupación que defiende y promueve la libertad de los genocidas, que es una agrupación de militares, de familiares de militares y demás. Cuesta Llano, que es un diputado mendocino, compañero de Arrieta, y que la va a reemplazar ahora en la dirección del partido en la provincia, él ya se reunió en noviembre con esta gente. Estos de Unión de Promociones le entregaron un documento y él se comprometió a que una vez que asumiera como diputado iba a poner todo de sí para lograr poner el tema en agenda. O sea, vienen trabajando desde mucho tiempo antes. Y también en los chats, yo no sé si vos me escuchás, no sé si están en los chats que vos leíste, pero hoy comentaban que nosotros nos enteramos de esta visita de Ezeiza, pero que antes hubo otras visitas de las que no nos enteramos, a Campo de Mayo, por ejemplo. Claro. En marzo. Contame algo de eso. En marzo, Beltrán Benedict, junto con la diputada Ferreira, ya habían estado visitando Campo de Mayo. A los presos que están en Campo de Mayo, uno de ellos el Tigre Acosta, por ejemplo, que está ahí. Ah, linda gente. Amelong es otro que está en Campo de Mayo. Ya venían haciéndolo más en silencio, más por las de ellos, pero venían trabajando hace muchísimo tiempo en esta cuestión. Por eso cuando Olivera los convoca primero en febrero, no fue ni sorprendente ni fue casual que eligiera a quienes, ni fue tan difícil tampoco convocar, porque fue simplemente la voz de Aura que dio el tipo para algo que ya se venía pergeñando y en lo que ya venían trabajando. ¿Cómo interpretas que hayan elegido a Arrieta, que por lo visto no está muy involucrada en esta epopeya que quieren hacer los libertarios y liberadores de genocidio? Sí. Hubo algunas desprolijidades y otros silencios, porque por ejemplo Bonacci no está en ninguno de los grupos de chat. La incorporaron a último momento a la visita y no se sabe por qué. Por eso Bonacci, cuando dice que llegó a Ezeiza y recién ahí se enteró con quién iba a entrevistarse y se negó a entrar y a participar, eso es cierto, porque la realidad es que Bonacci no está en ninguno de los grupos de chat. O sea que es dable pensar que no miente cuando dice que ese día de la excursión recién se avivó a quien iba a visitar cuando ya estaba pisando el penal de Ezeiza. No así Arrieta, porque Arrieta sí está en los grupos de chat, sí interactuó. No es cierto que no sabía a dónde iba ni quiénes eran los personajes a los que iba a ver, porque en estos chats hay mucho mensaje borrado y buena parte de los mensajes de ella están borrados, pero en otro de los grupos de chat ella dice que tiene 31 años y que quiere conocer de primera mano la historia completa, y además participó en opinando acerca del contenido del documento que iban a escribir a posteriori. O sea, estaba en total conocimiento de a dónde iba y a quién iba a ver.
Tanto Arrieta como muchos otros, Lilia Lemoyne, porque no se Tanto Arrieta como otras. Martín Menem, ¿no? Bueno, por supuesto, Martín Menem. Porque acá lo que se está, digamos, da la sensación de que la piba esta, que efectivamente sabía quién iba a ver, pero está pagando las culpas de todos. Por supuesto, nada de esto se hizo sin el conocimiento de Martín Menem y de Patricia Bullrich. Eso queda clarísimo en los chats, porque de hecho Benedict en una parte y el sacerdote en otra dicen que Patricia Bullrich les va a facilitar y que ya puso en marcha toda la ingeniería para facilitarles el acceso a los penales y que no tuvieran ningún tipo de inconveniente. Martín Menem les proveyó la combi, una combi que se la dan a los diputados solamente cuando tienen que argumentar a dónde van y quiénes, o sea, y eso lo autoriza únicamente Martín Menem. Está claro que sabían ellos, por lo menos Bullrich y Menem y el director del Servicio Penitenciario Federal estaban totalmente al corriente de toda esta situación y la facilitaron. Sí, lo recibieron con sándwiches de miga y gaseosas. Claro. Que el Servicio Penitenciario sabía. Claro, pero a lo que me refiero es que el director del Servicio Penitenciario no puede decir que pasaron por arriba y que fue una decisión inconsulta de alguien ahí de menor cuantía del penal. Estaban todos en conocimiento de esto, queda sumamente explícito en los chats, que además hay audios también escuchamos un montón de audios. Ahora, ¿vos cómo entendés? Audios, videos y demás. Vos que venís leyendo todo este material y que lo estás siguiendo día a día el tema, ¿cómo interpretás la frase de Milei, no está en mi agenda, cuando sabemos que desde antes de ser presidente tenía equipos laburando para liberar genocidas? Por supuesto. No está en mi agenda ahora, será, no sé. No, me parece que esto es un escape porque hicieron algún tipo de control de daño y prefirió abrirse para que la bomba le estalle a Villarruel en esta disputa interna que tienen. Pero la realidad es que cuando todavía eran bastante amiguitos, esto estaba en su agenda, él ha hablado de esto, ha insistido, por ejemplo, con que no eran 30.000, lo ha hecho en el debate habló de estas cuestiones. Entonces no puede hacerse el sí, porque además si fuera algo que él algo que él ignoraba, es gravísimo, porque es el presidente, no puede ignorar esto. Y si es algo que conoce y que avaló, también es gravísimo. Pero bueno, trata de despegarse. Hay un segmento en los chats en los que Alida Ferreira y Benedict, una vez que está concluido el proyecto de ley que habían armado, hay un fragmento en el chat en el que Benedict y Ferreira dicen que se lo van a llevar en mano a Milei para ver qué opina. No comentan más nada después si lo hicieron y qué respuesta tuvieron, pero la realidad es que si hay dos diputados que están poniendo sobre la mesa que van a ir a hablar con el presidente, es porque consideran que algún tipo de aval puede haber. Si fuera una idea totalmente delirante con la que saben que el presidente no coincide, por supuesto que ni siquiera lo mencionarían. Por supuesto. Mañana seguramente le expulsen, ¿no? A Arrieta. Sí, ya es un hecho, es un hecho que es casi el pato de la boda. O sea, la piba es, no puede arguir ingenuidad tampoco. Lo que pasa que, bueno, evidentemente la desbordó la situación, bueno, tomó una postura de tratar de zafar. Hay un grado de improvisación. Bueno, tener a Lilia Lemoyne de enemiga, de compañera y enemiga al mismo tiempo. Yo ayer, creo que hoy comentaba, escuchar a Lilia Lemoyne decir que hay alguien desequilibrado mentalmente es medio como un colmo. No. Pero yo además te estoy contando la parte seria de las cuestiones. En el medio de todos estos chats hay cosas tan desopilantes que te juro que hubo momentos en que estallábamos de risa. Pues si no puede haber semejante grado de locura. Una diputada, yo escuché el fragmento donde los mandan a constelar a todos, porque dicen que debe haber cosas del pasado que están trabando esa discusión y que vayan a constelar todos. Constelen, decía Villaverde a los gritos. Eso fue en la reunión de bloque de la semana pasada, pero en los chats pasaban cosas similares. No sé, decían, por ejemplo, ¿les parece que nos reunamos hoy a las 19? Y saltaba Montenegro a decir,
tengo kinesiólogo. Entonces decían, bueno, entonces pasemos la reunión para mañana a las 3 de la tarde. Y Montenegro decía, tengo kinesiólogo. Siempre tenía Pero es un tipo joven, Montenegro. ¿Por qué tanto kinesiólogo? Sí, bueno, ese es el amigo de Villarruel, ¿no? No, ese es el había delegado cosas de muy... Villarruel. Claro, había cosas muy graciosas. Benedict el 9 de julio hace una arenga patriótica y todos aunados en el sentido del deber y de la patria y dar la vida por todo, y juntémonos hoy a la noche, y salta el abogado Saint-Jean después de, viste, que era en San Martín y todo el ejército, y Saint-Jean que salta y dice, todo muy lindo pero yo estoy en Punta del Este. O sea, si quieren ser patriotas, espérenme unos días que vuelva. Ahora estoy en Punta. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, bueno, Ivy, la verdad, no, algún detalle más que te acuerdes, que es muy divertido todo esto. Es trágico, sí, es trágico. Es trágico, es trágico porque te digo que cuando vos peinas todo eso te das cuenta que son una caterva de personajes muy siniestros, muy brutos, y muy mezquinos. O sea, más allá de la cuestión risible, porque eso risible tiene que ver con cierta brutalidad. Hay cosas espantosamente brutas que vos decís, Dios mío, ¿viste? ¿Cómo puede ser que esta gente ocupe una banca? Pero además, si a la brutalidad le generás le agregás malicia, es un combo tremendo. Así que bueno. Eso, sí, es lo que estamos viendo todos los días en este país. Claro, Ivy, gracias una vez más por charlar un rato con nosotros sobre estas cosas que te ocupan muchas horas. Muchas, sí, pero luego con mucha pasión. A mí me gusta. Se nota. Gracias, Ivy. Te mandamos un beso. Un abrazo. Enorme. Un fuerte abrazo, Ivy. Chau, chau. Chau, tanda. Vamos a tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. R con R Guitarra, R con R Reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, lata, plástico, todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ahora Camilo García está en la noche de AM530. Minutos contados, el repaso veloz para una jornada feroz. Minutos contados, en su nuevo horario de lunes a jueves a las 22. AM530. Somos Radio. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. ¿Sabías
¿Sabías que gracias a las obras que estamos haciendo en Plaza Italia, pronto vas a disfrutar de un paseo peatonal con áreas de esparcimiento donde antes había un estacionamiento? También vamos a plantar más de 100 nuevos árboles y sumaremos más de 800 metros cuadrados de espacios verdes que tanto disfrutamos los platenses. Pronto te vas a encontrar con nuevas luminarias, mobiliario y juegos. Prepárate para encontrarte con el disfrute. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si no me equivoco, ahí estamos. Sí, señor, se terminó el tema y usted me va a decir que escuchamos. Luz Casal, ya lo sé. Efectivamente, estábamos escuchando a Luis Casal, su tema Hola, ¿qué tal? De esta cantante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me hace acordar de Cristina. Española que grabó este tema a fines del año pasado, en el 2023. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Les voy a decir la verdad de la milanesa. Bueno, hola Rocco Carbone, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están constelados? Hola, ¿qué tal? Felicità. Te la cantaría entera, pero lo único que me acuerdo es Felicità. Te escuché el editorial, muy bueno. Me hubiese encantado, yo pensaba en vos cuando pensaba que iba a hablar del pan rallado en el editorial y pensaba, ay, me encantaría aprenderme un párrafo para cantárselo a Rocco, pero no hice a tiempo. Bueno, ¿cómo va? Yo no tarareo. Y bueno, envenenado.
Envenenado, ¿no? Y bueno, larga veneno, Rocco, larga veneno. Para eso estamos nosotros, a disposición. Bueno, largo un poco de veneno con los Atilas del mundo global. Okay. Ese es el título de la columna de hoy. Y cuando hablo, Sandra, de los Atilas del mundo global, me refiero a los poderes mafiosos y a los poderes fascistas. Porque he descubierto una cosita que me gustaría presentarte aquí en más, que esos dos poderes, el mafioso y el fascista, tienen varias cosas en común. Y dos de esas cosas que comparten son la manera de entender el conflicto, que es un conflicto total, vamos a ver a qué me refiero con eso, y que ambos poderes, o sea, los sujetos, los hombres que habitan esos poderes, presentan ese trastorno de la personalidad que solemos llamar psicopatía. Ahora, para entender estas cuestiones, que como te decía nos van a tomar un par de semanas, es necesario empezar a hablar un poco de la lengua que hablan estos sujetos que habitan los poderes fascistas y los poderes mafiosos. Esa lengua que además nos constituye en tantos seres humanos. Ahora, la existencia de una lengua común es una condición necesaria, es una condición esencial, te diría, para que hace a una convivencia civilizada. Y el fascista es un incivil, o sea, el fascista es un incivil en el sentido literal de la palabra. Cuando digo eso, ¿a qué me refiero? Que el fascista suele romper la memoria de la lengua común. ¿Y qué hace con la lengua común? La barbariza. De hecho, la palabra bárbaro es una onomatopeya, o sea, y esa onomatopeya suele aludir al tartamudeo. Bueno, ese es el fascista, ¿no? Reduce la lengua que hablamos a una narrativa, que podríamos llamarla narrativa economicista, y también la reduce al improperio vulgar. De hecho, esta experiencia de gobierno que nos envenena, como decíamos, considera que el campo de la economía es un campo de su dominio exclusivo. Y en ese sentido habla una lengua que de tan primitiva no admite réplica alguna, o sea, la lengua que habla el poder fascista, los sujetos que habitan ese poder, no admite ninguna réplica. No. Y esto, ¿sabes por qué pasa, en mi opinión, Sandra? Porque esa lengua es demasiado pobre, es una lengua demasiado pobre para abrirse a un diálogo. Es una lengua demasiado pobre para abrirse a cualquier conversación. Me quiero referir un poco a la idea de conversación, Sandra, porque la conversación supone siempre la construcción de una comunidad. De hecho, aquí, en Jugo de Limón, cada vez que conversamos, ustedes lo hacen de lunes a viernes, constituyen una comunidad. Ahora, la conversación en sí es un hecho comunicativo. Y en ese hecho comunicativo, cada persona emite una palabra, esa palabra es retomada por otra persona, esa palabra, esa otra persona la hace propia y luego la devuelve de manera modificada, matizada, ampliada. Entonces, los participantes de una conversación siempre cooperan, colaboran, lo que podríamos decir la construcción de un texto común. Ese texto puede ser oral. Ahora, ese texto común, socialmente, desde un punto de vista social, implica la organización de una comunidad reflexiva, una comunidad de hablantes, y esa comunidad se estructura, se organiza alrededor de la palabra. Digo esto porque el huracán de palabras de la libertad de mercado, que es ese huracán de palabras que emite el propio presidente de la República y muchos otros comunicólogos que lo acompañan, esa lengua trae consigo desconfianza, miedo, incomprensión, descomposición social. Quiero decir que la lengua que hablan ellos no constituye ningún tipo de comunidad. Y en la lengua fascista, en la lengua que ellos hablan, no hay nada de afecto, nada de amor, nada de dulzura, de calor. No hay aceptación de ninguna controversia. Es una palabra cerrada sobre sí misma. Es una palabra cerrada sobre sí misma, efectivamente. Y en esa palabra, por ejemplo, en ningún momento se manifiesta, qué sé yo, una alusión cultural, una alusión literaria, o una pequeña reflexión filosófica, o una alusión cinematográfica. Quiere decir que en la lengua presidencial
Todo esto que digo es imposible. ¿Vos lo escuchaste alguna vez al presidente Milei referirse que sea un gran texto de la literatura nacional? No, claro que no. Yo nunca, la verdad. O una película del gran cine nacional. No, tampoco. Odia todo lo nacional, Milei. Odia todo lo odia. Exactamente. Habla una lengua del globalismo neoliberal fascista. Ahora, yo sabés que me permitís, Rocco, que te interrumpo un minuto porque por ahí bueno, nada, tengo ganas. No, yo estaba pensando si esta idea de la libertad no, a medida que digamos la espuma va llegando a cada puerta, a medida que cada cual va sabiendo que vive mucho peor que antes y que no hay ningún horizonte para que las cosas mejoren, porque además Milei lo dice a cada rato, esto es una recesión sostenida, ya dejó de hablar del horizonte, no hay más horizonte. Estaba pensando si esta sociedad será capaz, porque yo ahí veo la única salida, de volver a pelear por su libertad, por la libertad tal como la entendimos siempre, que es la soberanía económica, digamos, que toda libertad que no nos incluya, ¿para qué nos sirve? Exactamente, la libertad que siempre entendimos es la libertad comunitaria, la justicia social, una patria libre, justa, soberana. Porque ahora necesitamos ser libres de Macri, por supuesto, y de Milei también. Sí, de Macri también. Sí. Porque un poder contiene al otro. Bueno, sigue un poquito. Ahora, esa lengua que habla el presidente, que habla este poder fascista, nos indica que entre el fascismo y cultura siempre hay una relación muy difícil. Porque el fascismo, tanto el fascismo arqueológico del siglo XX como el fascismo contemporáneo, es un poder anticulturalista. Y en la vertiente arqueológica, en la vertiente del fascismo del siglo XX, el anticulturalismo lo podemos encontrar, por ejemplo, en varias cositas, ¿no? En esas declaraciones, por ejemplo, acerca de la primacía de la acción por sobre el pensamiento, o en la idea de que vale más un fascista que un profesor. Y otro ejemplo de este anticulturalismo lo devela, por ejemplo, una oración de un poeta futurista italiano que adhirió luego a la fila fascista. Bueno, sí, un amigo de Marinetti, exactamente. No, este se llama Mario Carli, que fue muy amigo de Filippo Marinetti. Y esta oración que dice: el mérito principal del fascismo es el de ser la antidoctrina y la antifilosofía por definición. Bueno, acá vemos efectivamente un anticulturalismo. Ahora, esta dificultad con la cultura se verifica también hoy aquí, en la Argentina. Mira, el presidente Milei, ¿cómo considera, por ejemplo, la educación pública? La considera como un sistema de adoctrinamiento, y carga esa palabra, doctrina, adoctrinar, adoctrinamiento, con matices muy negativos. Y de hecho, además no está de acuerdo para nada con la educación obligatoria. Y en distintas ocasiones, ¿qué hizo Milei? Señaló que la educación pública es como poner una pistola en la cabeza de los estudiantes. Palabra más, palabra menos. Y en una presentación que hizo en marzo, a fines de marzo pasado, en un foro que se llama Foro Económico Internacional de las Américas, el presidente Milei hizo una referencia a la educación pública. Y aseguró, y dijo más o menos esto: ha hecho mucho daño lavando el cerebro de mucha gente. Bueno, y acá vemos este anticulturalismo. Claro, por ahí a lo mejor en la escuela te hablan de cambio climático, que Milei lo niega, ¿no? Claro, de crisis climática, ¿no? Que la que efectivamente es una gran crisis del ser humano, del ser natural, del ser animal. Y yo le escuchaba a Jorge que dijo una palabra que a mí me interesa mucho, ¿no? Vengo acá a hacer un poco de pedagogía de tipo económico. Bueno, en cambio estos tipos son antipedagógicos, anticulturales. Y por ejemplo, ese anticulturalismo de Milei se amplía también, por ejemplo, con las consideraciones que hace Berti Venegas Lynch, hijo, que dijo una frase, una oración aberrante, ¿no? Libertad es que puedas no mandar a tu hijo a la escuela si lo necesitas en el taller. Bueno, entonces acá vemos que tanto el fascismo arqueológico como el contemporáneo son fuerzas anticulturalistas. Por eso, la lengua que hablan ellos no es la lengua que hablamos nosotros. Ahora, si la lengua del fascismo,
argentino del siglo XXI es una lengua que está llena de agravio, de violación, de violencia. Y este huracán rompe más a las sociedades que a las ciudades. El huracán lingüístico que liberan, que hablan. Ahora, cuando estas conductas políticas, que son conductas políticas distópicas, se organizan y se proyectan sobre las sociedades, sus cargas emocionales oscuras desestructuran, desorganizan las sociedades. Y en este periodo de opresión, en este periodo de reacción, el nombre de la libertad, como decías antes, Sandra, es embarrado para nombrar un despotismo. O sea, la libertad de ellos nombra el despotismo que habitan. Y la lengua del despotismo, la verdad que podemos encontrar una monotonía mortífera. Podemos encontrar una estrechez fenomenal del horizonte cultural y una falta total de análisis de situaciones reales. Hablan solo de economía, como decíamos antes. Y como decía vos, en esta lengua hay palabras que se hablan a sí mismas, palabras reconcentradas, palabras que se pliegan sobre sí mismas, y su función me parece que es crear permanentemente cortinas de humo. Por eso me encantó. Eso te iba a decir, palabras escenográficas son las que usan. Palabras escenográficas, efectivamente, palabras que hacen teatrales vacías, y por eso fue muy buena la entrevista que hicieron con Ibi Cángaro antes, porque repone en su punto central lo que está pasando con la visita en Ezeiza. Ahora, volviendo a la lengua, para peor, esa lengua, por ejemplo, que demuestra, tiene un agravante de que mes tras mes el tono de esa lengua se hace cada vez más exaltado, la retórica se hace cada vez más pesada, y las ideas que tienen ellos, si de ideas se puede hablar, se hacen cada vez más vaporosas. Y esa lengua se muestra mucho a través de la fake news. De hecho, Sandra, la fake es un engaño, y ese engaño ellos lo propagan a través de las redes sociales. Entonces, liberan, amplían engaños masivos. Mira, el propósito de la fake, y ya concluyo, consiste básicamente en lograr un estado de paroxismo y de separar la realidad de la verdad. Entonces, esa lengua y las operaciones en las redes sociales separan la verdad de la realidad. En cuanto a las redes sociales, que son los lugares donde circulan las fake news, que forman parte de sus enunciados lingüísticos, esas redes reactivan vínculos rudimentarios, vínculos humanos rudimentarios entre las personas, y esos vínculos crean la ilusión básicamente de un lazo personal entre el usuario y el emisor de un mensaje político, que en general es un mensaje político reaccionario. Y las redes también crean una ilusión de que el usuario es escuchado por el político por el mero hecho de apretar un corazoncito debajo de una publicación, crean la ilusión de ser recibido por el político fascista y también de ver satisfechas las necesidades que tiene el usuario, y que esas necesidades pueden ser atendidas con la misma rapidez de un like, de un corazoncito. Termino con esta idea. En esa lengua despótica, que es la lengua despótica del fascismo del siglo XXI, hay una preocupación permanente por la velocidad de la inflación. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de la inflación, que desde mi punto de vista es un emergente radical de la lucha de clases a las cuales nos ponen todos los días, frente a las cuales nos ponen todos los días. Hasta ahí nomás. Gracias, Rocco. Gracias, y hasta el lunes que viene te esperamos ansiosamente. Un fuerte Gracias abrazo. a ustedes. Abrazo enorme. Buenas noches. Buenas noches, stand-up. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se la entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla.
Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Rumbo al sur con la chata llena. Por entradas agotadas, nueva función. Te invitamos al show con que el Tata Cedrón celebra sus 85 años y los 60 del Cuarteto Cedrón. La noticia es que las entradas se agotaron y entonces habrá una nueva función el domingo 1 de septiembre a las 19:30 en el Galpón de Catalinas, en La Boca. Otra vez con Julieta Lazo como artista de apertura. Las manos de Perón. Invita a la AM530. Producen Don Narciso Club y jueguen. El Tata cumple. ¿Venís a celebrarlo? Entradas anticipadas en Alternativa Teatral o en la sala. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Iba a contestarle a Elvon, pero no le voy a contestar ahora. Te está yendo de cuadro, mira, te pusiste nervioso. Correte un poco más para allá. Ahí está. Bueno, no te voy a contestar ahora, Jorgito, después te contesto. Bueno, vamos a saludar a Santiago Eliaudat, que como todos los lunes está acá. Hola, Santiago. Hola, buenas noches, Sandra. Hola, Jorge. Buenas noches. Bueno, modelo argentino para el proyecto nacional, columna 2. Bueno, exacto. Estamos ya cerrando este extenso ciclo de homenaje a los 50 años de fallecimiento de Perón. Hoy estamos concluyendo con su obra póstuma, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que la semana pasada comenzamos identificando su planteo alrededor de la democracia, la concepción de avanzada que tiene en relación a la ciencia y la tecnología, y cómo concibe el rol de los intelectuales en el Proyecto Nacional. Hoy continuamos con otros 3 temas de ese libro y ya damos por concluido este ciclo. Bien. Bueno, el primer tema que quiero destacar, insisto, este libro es una síntesis de su pensamiento, por lo cual hay temas que ya hemos ido recorriendo en este ciclo, no voy a volver a reiterarlos, así que voy a destacar lo que parece como novedoso, que no estaba presente en los libros anteriores, ¿bien? Bueno, acá aparece la idea de proyecto nacional, que está en el mismo título del libro, ¿cierto? Modelo argentino para el proyecto nacional. La semana pasada les comenté que la idea de este modelo argentino era que fuera un insumo para la discusión en el Consejo para el Proyecto Nacional, que a su vez debía elaborar las bases para una reforma de la Constitución, ¿no? Ese era un poco el planteo que
él realizó el 1 de mayo del 74 por la mañana. Eran, como saben, años muy difíciles, no estamos analizando esos años, sino solamente la obra de Perón para no entrar a complicarnos en el análisis, ¿no es cierto? Y en relación a Proyecto Nacional, lo interesante es que Perón incorpora este concepto que no está presente en sus obras anteriores, si bien, por supuesto, en el primer peronismo, en el primer y segundo gobierno, y también en el tercero, que hay un intento de planificación con el Plan Trienal para la Liberación Nacional, siempre está presente en el peronismo la idea de la planificación, ¿no? Pero es en este libro donde avanza un poco más en esta idea. En los años 60, la noción de proyecto nacional entró en la discusión de las organizaciones. Primero entró de la mano de las Fuerzas Armadas. Era un concepto que sobre todo proviene de la discusión en Francia. El propio De Gaulle incorpora la idea del proyecto nacional, y en América Latina va a ingresar de la mano de las Fuerzas Armadas y luego va a ser parte de la discusión política colectiva de distintas organizaciones, desde el pensamiento, etcétera, ¿no? Perón recoge esta discusión y básicamente va a ser una contraposición entre la idea de la planificación como aquello que se opone a la espontaneidad que esconde un sometimiento al neocolonialismo, ¿no? Es decir, la idea de lo espontáneo, lo que se autorregula, el libre mercado, en definitiva es una forma de que el neocolonialismo, digamos, conduzca nuestro destino con mano de seda, ¿no? Es decir, con mano invisible. La mano invisible del mercado no es ni más ni menos que el sistema de dominación imperial aplicado a nuestros países. ¿Y qué se opone al neocolonialismo? Hoy diríamos que se opone al neoliberalismo, la noción de planificación que va de la mano con la noción de proyecto nacional. ¿Qué es el proyecto nacional? Bueno, es una imagen de sociedad futura, le va a decir, definida la futura sociedad argentina, el mejor camino para alcanzarla es gobernar sobre la base de una minuciosa programación, ¿no? Es decir, la idea de que yo defino un proyecto, defino hacia dónde quiero ir, como sociedad, como bloque político, bueno, ahí uno después va desagregando, ¿no?, la idea. Pero bueno, lo que hace China hoy, por ejemplo. Por supuesto. China ya va por su no sé qué número de plan, ¿no? Su 15º plan. Claro. Y bueno, tienen, por supuesto, los van cumpliendo. ¿no? Es otro sistema político, pero indudablemente ellos han logrado con la planificación conducir un proceso de desarrollo de modo virtuoso. Esto es indudable. ¿Quién lo puede discutir hoy por hoy, no? Bueno, nosotros, en cambio, estamos comprando la píldora una vez más del neoliberalismo extremo, absurdo, bizarro, ya en ningún lugar del mundo se aplica, que nos promete que de la mano del espontaneísmo lloverán algún día dólares en nuestros bolsillos, ¿no? Ahí estaremos esperando a ver si recibimos alguno. Por ahora nada de eso ocurre. Te aconsejo esperar poco. Bueno, en definitiva, de lo que se trata es de construir, este concepto creo que tiene mucha importancia, ¿no? Es la idea de construir una imagen de futuro. Y creo que en esta etapa que nos está tocando vivir, carecemos de una imagen de futuro. Claro. No tenemos una imagen de futuro. Como proyecto nacional, como proyecto tampoco hay nadie que lo proponga, Tampoco hay nadie que lo proponga. Bueno, hay algunas ideas, pero creo que nos falta todavía encarnar esas ideas, ¿no? Sí. Es decir, hay algunos actores, el propio Juan Grabois ha hablado del plan de desarrollo humano integral, otros actores también hablan de la idea de plan. Me parece que falta que esas ideas se encarnen en un proyecto de país que seamos capaces de apropiárnoslo y compartirlo, ¿no? Enamorarnos de ese proyecto. Necesitamos enamorarnos de una imagen de futuro que sea distinto que este futuro al cual nos conduce el espontaneísmo del mercado, ¿no? Que es que va de la mano con un escepticismo, con un pesimismo, con una imagen negativa, que siempre es la contracara del individualismo y del sálvese quien pueda. Entonces, la idea de un futuro mejor es una idea que tenemos que recuperar. Tenemos que, en cierto modo, reconquistar el futuro. Nos han quitado la capacidad de pensar en el futuro, ¿no? Y creo que es un desafío de nuestra época poder recuperar una imagen de futuro. Así que, bueno, la idea de proyecto nacional, que iba de la mano, además, fíjense esta idea, que también es interesante. No era solo un plan de desarrollo, era un modelo de sociedad, que no es lo mismo. Yo puedo tener un plan de desarrollo, un plan económico, una idea de hacia dónde ir en lo económico, pero lo que estaba en discusión en el proyecto nacional era hacia qué tipo de sociedad yo quiero ir, ¿no? Que es significativamente distinto, porque ahí estamos hablando ya de valores, de concepciones de fondo en la sociedad, ¿no? Y de consensos. Por supuesto. Bueno,
los consensos justos es el tema más difícil en este momento, ¿no? Claro. Que está tan partida la sociedad, tan partida, y que ha sido el triunfo de ellos, ¿no? Lograr romper consensos que creíamos que eran consensos básicos, o que existían a pesar de que no hay políticas de Estado producto de esta pendularidad de nuestro sistema político. Sin embargo, creíamos que había consensos instalados, que estaban fuera de discusión. Bueno, ellos han logrado, en cierto modo, con esta batalla cultural que han dado, subterránea y explícitamente, correr la frontera de lo posible, ¿no? Lo que parecía fuera de discusión, hoy vuelve a estar en discusión, y eso es un logro de ellos. Tendremos que nosotros volver a trabajar. La visita a los genocidas también nos marca que tienen, ¿no? Sí, fue un costo muy alto que han tenido en ese sentido, no hay duda. Pero, por ejemplo, el ejemplo, para mí el ejemplo más doloroso es el tema de la pérdida de credibilidad en relación a la educación pública, ¿no? Es decir, la educación pública yo veo que sobrevive como discurso. En la práctica estamos viviendo un proceso de privatización de las escuelas a una escala fenomenal, y eso no ha logrado ser revertido ni frenado por nuestros gobiernos, y ha sido una política que ha continuado, ¿no? Y un deterioro cada vez mayor de la imagen de la escuela pública. Y la escuela pública en la historia argentina es casi consustancial, ¿no? Es decir, es imposible pensar el peronismo, la idea del ascenso social, la idea de la clase media tan extendida de la Argentina sin pensar la idea de la educación pública. Entonces yo creo que ahí hemos tenido y también una lo difícil que es construir lo que recién decías que no tenemos, que es un horizonte de futuro sin educación. Tal cual. Pero hoy era vergonzante hace 30 años mandar a tu hijo a una escuela privada. En cierto modo era vergonzante en algunos ambientes. Ese aspecto vergonzante ha caído, ¿no? Y eso es un retroceso muy grande que tenemos. En fin. Bueno, ahí está la primera idea, ¿no? Proyecto nacional, imagen de futuro. La segunda reflexión que quiero aportarles, traigo ideas de Perón, por supuesto, es un análisis que él hace de la psicología social de la sociedad consumista, que me parece muy interesante y muy actual, y me voy a permitir compartirles un fragmento de modelo argentino para que vean la actualidad, ¿no? De esto. Dice así: me parece evidente que la indebida utilización de los mecanismos de difusión cultural enferman espiritualmente al hombre, haciéndolo víctima de una patología compleja que va mucho más allá de la dolencia física o psíquica. Este uso vicioso de los medios de comunicación masivos implica instrumentar la imagen del placer para excitar el ansia de tener. Así, la técnica de difusión absorbe todos los sentidos del hombre a través de una mecánica penetración y la consecuente mecánica repetitiva que diluyen su capacidad crítica. En la medida en que los valores se vierten hacia lo sensorial, el hombre deja de madurar y se cristaliza en lo que podemos llamar un hombre niño, que nunca colma su apetencia, vive atiborrado de falsas expectativas que lo conducen a la frustración, al inconformismo y a la agresividad insensata. Pierde progresivamente su autenticidad porque oscurece o anula su capacidad creativa para convertirse en pasivo fetichista del consumo, en agente y destinatario de una subcultura de valores triviales y verdades aparentes. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Qué me dicen, ¡Qué bárbaro! ¿Cómo miraba el panóptico? ¿Qué panóptico tenía Perón? Esta idea del hombre niño me hace... Lo vemos hoy en este gobierno. La verdad me sorprendió muchísimo ese texto. Es muy impresionante, muy actual y adelantado, me parece, me da la sensación, ¿no? A mí me da esa sensación, porque uno piensa en esa época, estamos hablando de la época en que la revolución parecía inminente, en que tantos y tantas compañeras daban su vida por una causa, es decir, esto no parecía que fuera lo que determinaba esa época, ¿no? Y sin embargo, siempre Perón te da la sensación de estar leyendo el tiempo que se venía, ¿no es cierto? Es decir, está describiendo muy bien nuestra época, y creo que esa es lo que llama la atención de este fragmento, ¿no es cierto? Esta imagen del hombre niño, el hombre que no madura, esta idea de la anulación de la capacidad del pensamiento crítico. Recuerden que en los años 70 estábamos en el auge. Pero parece que nos estuviera viendo ahora. En los 70 era el auge del pensamiento crítico y sin embargo está previendo hacia dónde conducía esta sociedad del consumo. Y todavía no había redes. No, claro. Y siempre, y esto sí ya lo hemos hablado en relación a otras obras de Perón, esta dimensión que él tiene de que la virtud individual es una condición de la virtud social, ¿no? La idea de que tiene que haber una especie de reflejo entre la ética individual
y los proyectos colectivos. De hecho, hay otro fragmento, no voy a leer para no cansar, pero él dice algo así como que la liberación comienza por la libertad interior, solo alcanzable por un sentimiento que trascienda al hombre y cultive en él una actitud de servicio. Es siempre esta idea que está en la idea de, bueno, la espiritualidad no entendida como una religión per se, si bien la adscribe permanentemente la doctrina justicialista de la tradición cristiana, esto está en toda su obra, ¿no? Pero siempre la idea de la espiritualidad como esa verdad superior que te permite dar más de lo que sos, de lo que te crees capaz, ¿no? Es decir, ir más allá de tu egoísmo individual, ¿no? Alcanzar esa actitud de servicio. Y la idea de misión que aparece muy fuerte, de misión trascendente en la vida, servir a una causa superior, y esa causa siempre tiene que ver con los modelos ideales, con los valores. Esto es muy fuerte en él, ¿no? Lo contrario de esto va a ser el individualismo, el liberalismo, el materialismo, entendido como esta persecución a la inmanencia absoluta de la vida, de los fines particulares, de lo mediocre en definitiva, ¿no? De una vida volcada sobre sí mismo. Bueno, segundo elemento. Tercer elemento, ¿me dejás y cerramos? Dale. Ya cerramos. Último elemento, que creo que también es una discusión que hemos olvidado desde el campo popular y que ha tenido su polémica, que es la noción que Perón tiene de familia en la sociedad, del rol de la familia en la sociedad, ¿no? Es decir, acá hay una idea de que la familia es conceptos de Perón, ¿no? La célula social básica, ¿no? Sí. Y va a entender la familia, y esto es lo importante, fíjense, le va a decir: es la solidaridad interna del grupo familiar la que enseña al niño que amar es dar, siendo ese el punto de partida para que el ciudadano aprenda a dar de sí todo lo que le sea posible en bien de la comunidad. ¿Me siguen? Es decir, la idea de familia acá, la familia acá, y yo creo que acá la discusión secundaria es cómo se compone la familia, ahí donde se confunde el conservadurismo, ¿no? Creer que la familia es la misma ahora que hace 100, 200 años, cuando en verdad hace 100 o 200 años también estaban cambiando y mutando, ¿no? Es decir, las familias se componen epocalmente, y eso va modificándose. Lo que siempre necesita el ser humano es un ámbito de contención emocional, de desenvolvimiento de su vida, de su desarrollo afectivo, y el liberalismo efectivamente, de amor, exactamente, de amor. Y es ese amor que el niño recibe en el ámbito familiar, es el que le va a permitir conocer lo que es vivir la solidaridad, dice Perón, ¿no? Es decir, para poder tener luego esa solidaridad más grande, de clase, de nación, internacional inclusive, es decir, la posibilidad de ejercer esa solidaridad va a ser posible si conoció el amor del dar es dar, ¿no? Sin ningún otro fin. Cuando el liberalismo siempre todo lo somete al cálculo utilitario, al cálculo especulativo, donde el yo siempre está en el centro. En cambio, quienes hemos sido padre, madre, quienes hemos creado una familia, sabemos que siempre en la familia uno se descentra, ¿no?, de sí mismo, ¿no? El narcisismo se ve herido porque uno tiene que ceder de sí en favor de un otro, y eso es ese tránsito que Perón está viendo en la familia entre lo individual y lo comunitario. Por eso creo que el tema de la familia es un tema central que lamentablemente hemos dejado en manos de la derecha y de un pensamiento conservador, cuando puede ser sería bueno que hicieras una columna sobre la familia. Dale, sí, acepto la invitación. Bueno, estás invitadísimo para el lunes que viene. Bueno, dale, seguimos. O cuando vos quieras. Un beso, Santiago. Un beso grande, adiós. Fuerte abrazo. Chau. Abrazo a todos ahí. Vamos con la música. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones
dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Porque terminó el tema y Jorge nos cuenta que escuchábamos. Estábamos escuchando Lágrimas Desordenadas de Melendi, este cantante español, Ramón Melendi Espina, y que grabó en el año 2017 en el marco de su long play Yo me veo contigo. Yo me veo contigo, pero a vos no te voy a ver más porque te estás retirando en este preciso instante. No me vas a ver más hoy, nos vamos a ver mañana. Obvio. Muy bien, bueno, adiós, hasta adiós, mañana. chau. Hasta Chau, mañana, chau. Jorgito. Bueno, nosotros siempre hay mensajes. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Guaidó no. Bueno, vamos con los mensajes. Jubilados, déficit fiscal. Milei, déficit mental. Y amarrete, 8% o 13.000 pesos tiene que aumentar. Gustavo de Adelina. Bueno, después me mandan el spot que yo ya lo compartí en mis redes también y está por todas partes, el viejo spot de Patricia Bullrich con el pedófilo, donde ella lo recomendaba, voten por este que es bárbaro y no sé qué. Por las dudas, el que diga Bullrich que voten, no lo voten. Hola Sandra, ¿qué tal? La verdad de la milanesa, ¿me podrías decir si llegan los mensajes? Obvio que no se pueden comprar las milanesas, Liliana, los mensajes llegan. Así que bueno, ya leí el tuyo. Después me mandan una foto de una milanesa que me está dando un hambre que no te puedo explicar y dice, porque tiene forma de América Latina y me ponen, Avia Yala está frita. Nos tiene que salvar el humor, muchachos. Bueno,
Silvio me la manda, gracias Silvio. Hola Sandra, entiendo lo de esta publicidad porque tiene que ver con el hambre. A mí me pasa con muchas. Las de los viajes de egresados a Disney, cuando las muestran que fueron de compras llenas de bolsas. Todo lo que ven esos niños por TV, qué triste, Estela. Es que creo que no hay ningún criterio, ninguna, digamos, salvo nosotros que estamos debatiendo este tema, a nadie se le ocurre que todo eso lo ven los pibes que no comen. Son invisibles para las audiencias. El periodismo, el pseudoperiodismo hegemónico, hace que esos pibes sean invisibles también para las audiencias. Y las audiencias somos cada uno de nosotros cuando se pone frente a un televisor o a un aparato de radio acríticamente y se mancha todas las cosas que les pagan por decir. Así que bueno, sí. Otro. Compañera, buenas noches. La única vez que me quedé sin laburo fue en los 90. Era mucho más joven. La tele mostraba una realidad ajena y la única alternativa para nosotros, los jóvenes de aquella época, era la misma que tienen los jóvenes de hoy. Para poder al menos saborearla todas sirven, menos el trabajo formal, porque no existe esa alternativa para la gran mayoría. Osvaldo. Bueno, sí, todos fuimos jóvenes en los 90, ¿no? Yo recuerdo, en los 90 era una madre viuda, con una nena chiquita. Y con un trabajo que no era nada del otro mundo, y sin embargo con ese trabajo que no era nada del otro mundo, un trabajo periodístico en un medio chico como Página, y sin embargo con mi trabajo de editora pude criar a mi hija, pagar su educación, no pasamos penurias económicas, nos íbamos adaptando a las épocas, pero nunca, si hoy tuviera, a veces pienso, ¿no? Menos mal que ya creció, ya estudió, ya terminó la facultad, porque si hoy tuviera que emprender el mismo viaje de crianza sola, en las condiciones en las que me encuentro hoy, no podría de ninguna manera, como no puede tanta otra gente a la que le ha tocado tener niños en edad escolar ahora. Y la verdad, tener niños en edad escolar ahora es una pesadilla. Para cualquier trabajador o trabajadora, es una pesadilla. Hola Sandra, Jorge y equipo. Tan ofensivo como una publicidad de pan rallado son los programas de Morphy, que son tan comunes en los canales principales. Cuando todo funciona mal, la simple visualización del placer, como el de comer o ver mesazas con gente que come, se vuelve pornográfico. Bueno, por eso es que yo empecé diciendo, la publicidad en sí misma no tiene nada de malo. Uno no puede decir, qué sé yo, como ha pasado con otras publicidades, es de mala leche. No, lo que es de mala leche es el contexto. Lo que es un crimen es que los pibes 1,5 millones se vayan sin cenar a la cama. La milanesa no tiene la culpa la tiene el que le saca la milanesa de la boca a los pibes, y tiene otro nombre, no es el preferido, fue el preferido electoral el que le saca la comida a los pobres. A ver si aprenden de una vez que el que beneficia al 5% de la población más rico no te va a beneficiar a vos, que sos un lumpen rapi. La verdad, espero que todo el mundo se despierte del hechizo que los pelotudizó en las últimas elecciones, porque si no aprenden con la práctica de este gobierno lo que es este gobierno y cómo fueron idiotas útiles de este gobierno que los condena día tras día a tener una vida cada vez más miserable, bueno, se lo merecen. Los que no se dieron cuenta se lo merecen. Pero el que no se merece esto es el pueblo argentino. Hola Sandra, sigo. El mensaje me lo había mandado Cacho de Mercedes. Otro, hola Sandra, buenas noches. Hace rato que me duelen esas publicidades de comida, de desayunos, pensando en los miles de pibes que lo ven, chicos, que lo ven por televisión y no tienen nada para comer. Es terrible, ya no puedo ver esas publicaciones. Mirá cómo pegó. A mí se me ocurrió hoy a la tarde que me sentí un malestar por el otro. Eso debe ser eso que llaman empatía, que tiene defensores, detractores, igual que la resiliencia. Hay algunos intelectuales que dicen que la resiliencia es una adaptación a la opresión y la pindonga. Bueno, no, a mí no me parece. Lo usamos en otro
en otro sentido. Lo usamos en ponerse en el lugar del otro, en tener la heladera con comida, pero cuando te la vas a comer y tiene un gusto amargo, porque sos perfectamente consciente de que en millones de hogares eso no está. No está ni el calor que hay en tu casa, no están las mantas que tenés en tu cama, no está no hay algo en la heladera para armar una cena. Bueno, son tantos los que están pasando por esta situación que si uno tiene un rasgo de humanidad y se te tienen que pasar por la cabeza. Esto de no quiero pensar en eso porque me hace mal, es en gran parte lo que también nos ha traído hasta acá. Hay veces que las cosas hay que pensarlas, por más mal que te hagan. Por ejemplo, ¿por qué voté a Milei? Quiero que se pregunten los que votaron a Milei, ¿por qué lo voté? Estoy segura que hay un alto porcentaje que se lo está preguntando. Y es una pena que no podamos darle respuestas nosotros, que no tengamos algo organizado, algo potente. ¿Vieron que Cristina hoy dijo, por suerte, tuiteó, que le va a pedir una pericia psiquiátrica a los que digan que Villarroel es peronista? Bueno, me dejó mucho más tranquila, porque en esta especie de paisaje donde no aparece un liderazgo claro, hay cada uno que quiere tomar carrera, que te la regalo. Pero el problema, depende mucho. O sea, ya nos equivocamos muchas veces. Esta vez es decisivo que sepamos organizar y ofrecer algo como la gente entre personas que tienen en común un objetivo. Lo demás es cotillón. Me digan lo que me digan. Me han dicho un montón de argumentos, pavadas. Cuando tenemos al fascismo soplándonos la nuca, nada es más importante que unirse para sacar al fascismo. Nada de nada. No me entra nada en la cabeza más importante que sacar al fascismo. Buenas noches, Sandra. A esos niños que les queda la tele no tienen la milanesa ni cómo cocinarlas, tampoco el contexto familiar, porque los padres están desahuciados por la situación, porque si bien veníamos mal con Fernández, este gobierno destruyó todo. Este plan está organizado. Soy Silvia Avellaneda. Por supuesto que está organizado. El hambre infantil es parte del proyecto de Milei. Son parte de los alienados que votarán cualquier cosa dentro de unos años. La fábrica de Milei y los libertarios se lo pasan diciendo que los populismos son generadores de pobres. Bueno, las ultraderechas son generadoras de idiotas, de imbéciles y de pobres. Porque si alguien puede dudar de que Milei es la mayor fábrica de pobres que conocimos desde que nacimos, bueno, no sé, hagamos junta médica, hagamos pericia psiquiátrica, como dice Cristina. Sandra, los alimentos los están vendiendo. Lo vi en Estación Villa Adelina y en una nota de América. Gus de Adelina. Ah, los alimentos de Petovelo. Sí. ¿Cómo sale impune Petovelo de todo, Sale impune. Ahí te da la pauta de que para esta sociedad es malo el que quieren los medios hegemónicos y es invisible el que protegen los medios hegemónicos, porque es más pérfida, más inútil, y más perversa no se puede encontrar que esa mujer. Este me interesa y lo leo rápido que me falta poco. Hola Sandra, te respeto porque te escucho siempre, pero que alguien no tenga hijos no significa que no comprende el valor de un niño o el modo ético de comportarse con las niñeces. Patricia de Quequén. Pero por supuesto, Patricia, ¿cómo voy a pensar que no tener hijos también es un derecho? Pero yo estoy hablando de los libertarios. Los libertarios, los que vemos en la Casa Rosada, toda esta banda de traders, brokers, cripto, tecno y todo esto, yo lo que veo es pura disfuncionalidad y no veo un pibe en ninguna parte. Ni en las marchas de ellos, ni en las fotos, ni en las notas. No hay niñez. Me estoy refiriendo a eso, no al derecho. Tener un hijo es un derecho y no tenerlo también es un derecho. Ahí estamos todos de acuerdo. Y si se trata de mujeres que no tienen instinto maternal, porque la cuestión siempre termina ahí, no es una obligación biológica el instinto maternal. ¿Lo podés tener o no? No venimos al mundo las mujeres con instinto maternal puesto abajo de una costilla. Puede ser o puede no ser. Así que
Son las 10 de la noche, Jorge ya se fue. Voy a agradecer. Está Leandro hoy, ¿no es cierto? Por favor, corrobórenmelo, porque con los productores me hago un lío últimamente. Bueno, les mando un beso a Leandro. No, me equivoco, como siempre, está Gustavo Fernández, que es, hoy le voy a decir que es mi favorito, mañana le voy a decir a Leandro que es mi favorito, así compenso. Bueno, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica, Héctor Navas por el streaming, le dejamos un besito a Camilo García y nos reencontramos mañana a las 8 de la noche, aquí por la 530. Chao, descansen. De todas las malas vibras que me vienen a ver, y protégeme bien de las incomodidades que no me dejan ver bien, y protégeme bien